Hello everyone, welcome a esta cápsula City Living, unidad 4 de segundos medios. En esta oportunidad vamos a estar viendo Comparatives and Superlative Adjectives. ¿Qué son? ¿De qué se trata todo esto? Lo vamos a ver durante esta lesson. Vamos a comenzar como siempre con nuestro class menu, que es lo que nos muestra un poco de qué se va a tratar cada parte de esta lesson. Lo primero, como siempre, nuestro objective. ¿Cuáles son las expectations de esta clase o qué es lo que esperamos que motiva esta clase? Seguido por Comparatives and Superlatives, que va a ser nuestro contenido gramatical de hoy. Vamos a estar conociendo sus uses, structures and examples. Luego y finalmente vamos a seguir esta lesson con los exercises para tener un poco de time to practice. Entonces, let's start. El objective: recognize the uses and structures of comparatives and superlatives. Reconocer usos y estructuras de comparativos y superlativos. Pero antes de ver todo esto, empecemos por lo más básico. ¿Se acuerdan un poco de esta materia? ¿Qué son los adjectives? Los adjetivos o adjectives eran estas palabritas que funcionan como modificador. ¿Qué hacen? Le dan una característica al noun o al sustantivo, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, los adjectives lo que hacen es embellecer o darle características a mi noun o sustantivo, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, vamos a movernos a los comparatives y superlative adjectives. ¿Cuáles son sus usos? Los comparatives y superlatives en general lo que hacen es comparar. Ambos comparan, ¿ya? Pero comparan de distintas formas. Entonces vamos a ver cuál es el uso que le vamos a dar a cada uno. En los comparative adjectives lo que hacemos es comparar two things or people. Comparamos dos cosas o personas. Por ejemplo, Michael is taller than John. ¿A quiénes estoy comparando? A Michael y a John, estos personajes que tengo aquí al lado de mi ejemplo. Tengo solo dos personas y estoy comparando a uno con el otro, ¿cierto? Eso es todo, muy simple. Luego tengo mi superlative adjective. ¿Qué hago con ellos? ¿O qué hago con este superlative? Lo que yo hago es compare more than two things or people. Por ejemplo, Brian is the tallest of the three. En este caso estoy comparando a Brian con Michael y John. Estoy comparando a tres personas. Entonces en el primer ejemplo tengo Michael es más alto que John. Comparo a Michael con John. Y en el segundo ejemplo tengo Brian es el más alto de los tres. Comparo a Brian con Michael y John. ¿Pero cuántas personas están dentro de esa comparación? 3. Entonces uso mi superlative. Si se fijan, la base de la palabra que quiero ocupar, tall, es la misma. Tengo Michael is taller y Brian is the tallest. Entonces lo que cambia ahí es el final. Por ahí está un poco la clave de cómo funcionan estos adjectives. Entonces vamos a ver la estructura o structures. How do we form comparatives and superlative adjectives? Let's see. ¿Cómo los formamos? Vamos a ver cómo se arma todo esto. Tenemos one syllable adjectives, adjetivos o características, como les contaba antes, de una sílaba, one syllable. Ahí tienen uno al lado para que puedan recordar de cuántas sílabas estamos hablando. Y aquí tengo una tablita con adjectives que tienen solo una sílaba. Tall, alto. Cheap, barato. Fat, gordo. Big, grande. Sad, triste. ¿Qué tenemos aquí en esta tabla? La forma comparative, la forma comparativa y la forma superlative o superlativa. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo armo? Si se fijan, es muy fácil diferenciarlos. Cuando quiero hacer una forma comparativa, lo que yo hago es agregarle terminación ER a mi adjetivo. Entonces tengo mi adjetivo base, tall,
le pongo la terminación que tengo aquí en rojo, ER, y lo vuelve comparativo. O sea, puedo hablar de dos personas o de dos cosas. Y le pongo luego el than, que no me puede faltar, que es como el más que. Por ejemplo, más alto que. Alto, tall, taller. Más alto que. Y mi superlative es prácticamente lo mismo, pero voy a poner antes la palabrita de, luego pongo mi adjetivo y le agrego la terminación EST, que tengo en rojito ahí también. Entonces queda the tallest, que es como decir el más alto. Ese de funciona como el, me está marcando el más alto. ¿Ya? Lo mismo funciona con cualquiera que tenga una sílaba. Cheap, cheaper than. The cheapest. Cheaper than, estoy comparando a dos personas o a dos cosas. Esto es más barato que esto otro. This is cheaper than that. Esto es lo más barato que yo he encontrado. This is the cheapest. Estoy comparando esto que tengo con varias cosas más. O sea, por ejemplo, yo me compré un lápiz y este lápiz es the cheapest. Yo comparé los precios de varios lápices, no solo de este y otro más, sino que de varios. Y por eso puedo decir que es the cheapest. Ya luego tenemos fat, fatter than, the fattest. Acordémonos que todos los que terminan en EST son los superlativos. O sea, estoy comparando a más de dos. Y en los comparatives estoy comparando solo a dos. Big, bigger than, the biggest. Sad, sadder than, the saddest. But, important. Hay algo muy importante aquí y no sé si ya se dieron cuenta. If the adjective ends in consonant, vowel, consonant, the final consonant must be doubled before adding the ending. ¿Qué? ¿Qué significa todo esto? Si el adjetivo termina en consonante, vocal, consonante, la consonante final debe ser doblada o repetida antes de agregarle al final. ¿Qué significa esto? Veamos el ejemplo de fat, de big y de sad. Fat tiene consonante, vocal, consonante. Es un adjetivo de una sílaba, por tanto cumple todo esto que me está diciendo. Consonante, vocal, consonante. Lo que yo hago es repetir la consonante final y luego le pongo la terminación. Por eso ahí tengo ter en rojo y test en rojo. Lo mismo con big, consonante, vocal, consonante. Repito la última consonante y luego agrego el final. ¿Qué final le agrego? ER, si quiero comparar dos cosas. EST, si lo estoy comparando con más de dos. O sea, tres o más. Sad, consonante, vocal, consonante. Sadder, repito la última consonante y le agrego el final. Saddest, la misma situación. ¿Ya? Muy fácil de recordar. Solo tenemos dos reglas hasta el momento. La primera regla, ER para comparativos, EST para superlativos, y que si mi adjetivo es consonante, vocal, consonante, voy a repetir la última consonante antes de agregarle este final. Muy sencillito. Aquí tenemos una imagen que nos ayuda un poco a ver cómo funciona esto. Entonces aquí tengo mi adjetivo strong, una sílaba strong. Si quiero hacer una comparación entre dos, por ejemplo el de pantalón amarillo con el de polera roja, digo stronger. El de pantalón amarillo es stronger que el de polera roja. Ahora, cuando viene este chico más grande y más musculoso, ¿cierto? Que tiene los zapatos rojos, los zapatos. Yo digo que él es the strongest. ¿Por qué? Porque lo estoy comparando con los dos chicos anteriores. Entonces uno es fuerte, pero el otro es más fuerte, pero el tercero es el más fuerte. Strong, stronger than, the strongest. Aquí tenemos otro ejemplito que nos muestra un poco lo que habíamos conversado antes, que si mi adjetivo de una sílaba es de terminación consonante, vocal, consonante, repetimos la última consonante y luego agregamos la terminación ER para comparatives y EST
para superlatives. Big, esta manzana es grande. Bigger than, esa manzana es más grande que. The biggest, esa manzana es la más grande. Ahora vamos al caso de los two-syllable adjectives, adjetivos de 2 sílabas. Para que no se nos olvide, tenemos ese 2 allá en la esquina. Entonces, en este caso ocurren cosas bien particulares con los two syllables. ¿Por qué? Porque los comparativos pueden utilizar la terminación ER de la que conversamos antes, o le podemos poner more adelante de la palabra base. Ya les voy a mostrar en un ejemplo cómo se ve eso. Pero tenemos 2 opciones, la ER o el more. No pueden ir juntos, tengo que elegir solo uno. En el caso de los superlatives es lo mismo, we can use el final EST o agregarle most. Insisto, ya les voy a explicar cómo se ve esto. In many cases, both forms are correct. En muchos casos, ambas formas están correctas, ya sea elegir la terminación o ponerle antes esta palabrita que les estoy mostrando ahora. Vamos a ver por qué en la mayoría de los casos es correcto. Sucede que si mi adjetivo de 2 sílabas termina en Y, for adjectives ending in Y, o sea, Y, we change the Y, cambiamos la Y por una I latina before adding the ending. O sea, si tengo un adjetivo de 2 sílabas que termina en Y, le cambio la Y, le pongo una I latina y luego le pongo el final ER o EST. ¿Ya? No le puedo poner more o most. Sí o sí, necesito cambiarle la Y por una I latina y ponerle los finales que ya habíamos aprendido. ¿Ya? Para casos en que terminen en Y. Lo mismo sucede si mi adjetivo termina en E. For adjectives ending in E, o sea, para adjetivos terminados en E, solo agregamos R o ST. R, cuando queríamos hacer un comparativo, ¿se acuerdan que terminaba en ER? Pero como este adjetivo suponemos que termina en E, solo le agregamos la R. Y para estos adjetivos que terminen en E, si queremos hacer un superlativo, solamente le agregamos la terminación ST y no EST. No sé si se entiende tan bien, por eso vamos a ver una tablita con ejemplos, ¿ya? Aquí tenemos la misma tablita, adjetivos, tenemos los comparatives y los superlatives. Tenemos las formas de ambos casos. Y tenemos al tiro, como primer ejemplo, happy, ¿cierto? Happy, 2 sílabas, happy. Y tenemos que la forma comparativa, cambiamos la Y y como pueden ver ahí hay una I latina. Y le ponemos la terminación ER, happier than, más feliz que. Y en su forma superlativa la regla sigue aplicando, cambiamos la Y por I latina y le ponemos la otra terminación, EST, the happiest, el más feliz. Tenemos otro ejemplo del adjetivo simple, 2 sílabas, simple. Termina en E, ¿cierto? ¿Qué pasaba en esos casos? Solamente le agregábamos la R, porque la E ya está incluida, entonces no es necesario agregarle otra más. Y queda simpler, simpler, como forma comparativa. Y the simplest, en su forma superlativa. Si se fijan en el superlativo, tampoco le agregamos la E, sino que solo ST. ¿Ya? De esta forma es mucho más visual y más fácil que entiendan a qué me refería con las reglas anteriores, por si ahora quieren retroceder y volver a mirar las reglas. Tenemos el adjetivo busy, busy, como le decimos a la bicicleta en español, busy. ¿Y qué significa este adjetivo? Significa ocupado. Entonces, para decir que, por ejemplo, Mary está más ocupada que Rachel, digo Mary is busier than Mary. O Rachel, no me acuerdo cómo era el ejemplo. Ya, pero el punto es que tenemos un adjetivo terminado en Y le cambiamos la Y, le ponemos una I latina y luego la terminación. Para comparativos, ER, para superlativos, EST.
Pero ¿se acuerdan que yo les dije que para el caso de los adjetivos de 2 sílabas le podíamos agregar una nueva palabra? Bueno, sucede que en palabras como modern, moderno, o tangled, enredado, podemos agregar antes una palabrita en lugar de poner la terminación. Esto solamente aplica para los adjetivos de 2 sílabas. Modern, tangled. Le ponemos esta palabra more adelante de nuestro adjetivo en forma base, o sea, no le hacemos ningún cambio. More, modern than, y cumple la misma función que haberle puesto de terminación ER, la misma. Entonces, es decisión de ustedes si creen que es más cómodo ponerle more o si quieren ponerle la terminación. Lo mismo para superlatives. En lugar de la terminación EST, podemos poner most adelante de nuestro adjetivo. Siempre adelante. More modern than, the most modern. Tangled. Tenemos acá enredados. More tangled than, the most tangled. Acuérdense que esta es decisión de ustedes. Yo, en lo personal, prefiero utilizar la terminación ER solo para Y y para E, y las demás palabras como modern y tangled ponerles more o most, porque es mucho más cómodo decir more modern than que decir moderner than o decir tangleder than. No suena cómodo, no es cómodo, entonces more es mucho más aceptado, es mucho más correcto. De todas formas, la regla dice que en la mayoría de los casos de 2 sílabas, ambas formas son correctas. Recordarles finalmente que ustedes no pueden poner more moderner. O ponemos more o ponemos terminación ER, pero no podemos elegir. Perdón, no podemos poner las dos. Ya, acá tenemos de nuevo una imagen de ejemplo para visualizar un poco mejor lo que habíamos visto recién. Adjetivos de 2 syllables. Funny, funny. Este termina en Y, por tanto aplicamos ¿qué regla? La de cambiar la Y por una I latina y en su forma comparativa agregarle ER y en su forma superlativa EST. Funnier cuando estoy comparando a 2 y the funniest cuando a esta persona o cosa la comparo con 2 o más. O sea, la estoy comparando con otras 2 o con más personas o cosas. En este caso, comparo a mi tercer personaje con los 2 anteriores. Por eso este es the funniest. Este es el más gracioso. La última regla o el último caso que podemos mencionar es el de 3 or more syllable adjectives. Adjetivos de 3 o más sílabas, o sea, adjetivos todavía más largos. Por ejemplo, important, important o expensive, expensive. Estos adjetivos, ¿qué significan? Como imaginarán, important es importante y expensive es caro o costoso. Tenemos en esta tablita, como en las anteriores, su forma comparative y su forma superlative. En estos casos, ya no es opcional elegir entre more o most y ER o EST. Aquí simplemente vamos a poner antes de nuestro adjetivo la palabra more o most. Entonces, cuando tengo adjetivos de 3 o más sílabas como important, sí o sí tengo que poner more o most, dependiendo de si voy a comparar entre 2 o entre más. Entonces, aquí no podemos poner importanter en ningún caso. No es una opción. Solamente puedo anteponer esta palabra, porque si no, mi adjetivo quedaría excesivamente extenso. Y para evitar eso, existen estas palabritas que se ponen antes. Entonces, recordar que si mi adjetivo es largo, como important o como expensive, no puedo ponerle una terminación, sino que le pongo una palabra extra adelante. More para comparatives y most para superlatives. Como en los casos anteriores, aquí tenemos una imagen que nos ayuda un poco a aclarar o a ver
¿Cómo funciona? Beautiful, el pájaro es hermoso, pero el segundo es more beautiful, es más hermoso que el primero. Pero el tercero es the most beautiful, es el más hermoso. No lo estoy comparando solo con el anterior, sino con los dos anteriores. Y ya que la comparación está incluyendo a 3 personajes, que pueden ser cosas o personas, le pongo most, uso el superlativo. Mientras esté comparando solo a 2 pajaritos, el primero con el segundo o el segundo con el tercero, uso more, comparative. Pero el tercero lo estoy comparando entre 3. Entonces, the most beautiful. ¿Y por qué le puse most? Porque la palabra beautiful es muy extensa. Beautiful. Beautiful. Ahora, sé que todo esto suena como que han habido varias reglas, pero en general son bastante fáciles de seguir. Aquí viene el challenge o la parte que más requiere concentración y memoria, los irregulars. Como todo lo del inglés, los superlatives y comparatives también tienen sus excepciones, estas palabras porfiadas que no siguen las reglas que nos enseñaron. Entonces en esta parte yo les invito a pausar, leer, anotar en su cuaderno, porque esto es solamente memoria. Para los adjectives, good, bad, little, much and far, tenemos comparatives y superlatives completamente diferentes. Vamos a revisar cuáles son. Vamos a partir diciendo cuáles son estos adjectives que estamos viendo acá. Good, bueno. Bad, malo. Little, poco o menos. Much, más. And far, lejos. Vamos a ver cómo quedan estas palabras que no siguen reglas, sino que cambian completamente en su escritura. El comparative de good es better, better than, y su superlative es the best. Entonces, bueno, mejor que, el mejor. Cambia completamente. Bad, malo. Worse than, más malo que, the worst, el más malo. Little, poco o menos. Less than, menos que, the least, el menos. Much, más. More than, más que, the most, el más. Far, lejos. Farther than, más lejos que, the farthest, el más lejos. Fíjense acá que en la forma superlativa de far tenemos 2 opciones: escribirlo con U como en el comparativo o escribirlo con A como en su forma base. Como esto puede resultar un poco confuso, mi consejo es que utilicen solamente la forma con U. Es más fácil de recordar que far tiene otra forma de escritura que se repite en comparativo y superlativo, pero nunca está de más que sepan ambas formas. Como les contaba, esto se lo dejo solamente a su memoria y leyéndolo y practicando se les va a ir quedando. Ahora, si todas estas reglas fueron un poco confusas, acá tengo 2 cuadritos, uno de comparatives y uno de superlatives, donde tienen una especie de resumen de todo lo que hablamos. Irregulares, que eran todos los que cambiaban de forma, los one syllable, los que tenían una sílaba, two syllables, los que tenían 2 sílabas, y 3 or more syllables, los que tenían 3 o más sílabas. También incluye ejemplos con Y, con terminación E. Entonces aquí van a encontrar como todo lo que ya conversamos en su forma comparativa y superlativa. Ahora vamos a practicar un poco. Look at these examples. The buildings in the city are higher than the ones in the country. Los edificios en la ciudad son mucho más altos o son más altos que los que están en el campo. Aquí comparamos 2 fotografías. Una picture de la ciudad que tiene estos edificios muy muy altos que sobrepasan las nubes, y tenemos esta pequeña edificación de campo que es bastante bajita
y por supuesto no se compara a la altura que tienen los edificios en la ciudad. Por tanto, los edificios de la ciudad son más altos que los que están en el country o en el campo. Are higher than. The buildings in the city are higher than the ones in the country. Son más altos que, por eso tiene el high, la terminación ER, seguido por than, porque estoy comparando solamente dos cosas, los edificios de la ciudad con los edificios del campo. En mi comparación solamente hay dos elementos. Vamos con la siguiente. The country is safer than the city. El campo es más seguro que la ciudad. Una vez más, tengo un adjetivo, safe, que lo pongo en forma comparativa. Safer than. ¿Por qué? Porque solamente estoy comparando dos elementos. Los edificios de la ciudad, el vivir en el campo y el vivir en la ciudad. ¿Ya? Entonces estoy comparando solamente dos elementos. The country and the city. Por último, exercises. Time to practice. Let's see how much you remember. Veamos de cuánto se acuerdan de todo lo que vimos durante esta pequeña lesson. Let's do some exercises. Complete with the comparative form of the adjectives in parentheses. Completa con la forma comparativa de los adjetivos que tienes en paréntesis. Y la segunda actividad dice complete with the superlative form of the adjectives in parentheses. O sea, en la segunda parte debo completar con la forma superlativa de los adjetivos que me dan entre paréntesis. ¿Ya? Vamos con la primera parte donde estamos viendo solo comparatives, ¿cierto? Comparatives. ¿Cuáles eran estos? Para los cortitos, terminación ER, más el than. Y para los largos, el more, antes de mi palabra. Entonces, winter is, espacio, spring. Y entre paréntesis, cold, frío. Invierno, el invierno es primavera, entre paréntesis, frío. ¿Qué queremos decir entonces? Que el invierno es más frío que la primavera. ¿Y cómo digo eso? Bueno, primero digo cold, es cortito, ¿cierto? Cold, una sílaba. Entonces, muy fácil, le pongo la terminación ER porque es comparativo, porque solo comparo winter con spring. Entonces me queda winter is colder than spring. El invierno es más frío que la primavera. Girls are, espacio, boys, entre paréntesis, quiet. Las chicas son, entre paréntesis, espacio, chicos, y entre paréntesis, tranquilas, quietas o calladas. Entonces quiero decir que las chicas son más calladas que los chicos. Quiet, quiet. Es un adjetivo cortito, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Le pongo la terminación ER más el than. Girls are quieter than boys. Vamos a hacer la última de estas que vamos a hacer acompañados. A sofa is, espacio, a chair. Un sofá es, espacio, una silla. Entre paréntesis, comfortable, confortable o cómodo. Un sofá es más cómodo que una silla. ¿Cómo digo eso? ¿Podría agregar terminación ER? No, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque este adjetivo es largo. Comfortable. Tiene varias sílabas. Entonces, ¿qué hacía yo con estos adjetivos de varias sílabas que eran muy extensos? Anteponía la palabra more cuando comparaba solo dos elementos. The sofa and the chair. El sofá y la silla. A sofa is more comfortable than a chair. Un sofá es más cómodo que una silla. El ejercicio número 4 se lo dejo a ustedes para que lo intenten, a ver si es que entendieron cómo funcionaba esto.
Ahora vamos con la segunda parte, que era de superlatives, ¿cierto? Buscar la forma superlativa. ¿Y cuál era la forma superlativa? Recordemos. Para los cortitos, terminación EST. Para los largos, anteponíamos most. Y no nos olvidemos del de, que era muy importante. Entonces, English is, espacio, subject of all. Entre paréntesis, interesting. El inglés es, espacio, asignatura de todas. Entre paréntesis, interesante. Sabemos que el inglés es la asignatura más interesante de todas. ¿Cómo decimos eso? Interesting. Interesting. Tengo varias sílabas. Tengo 3. ¿Qué hago en este caso? Cuando mi adjetivo era largo y yo quería hacer una forma superlativa, le anteponía el most. English is the most interesting subject of all. Vamos con la segunda. Cheetahs are, espacio, animals. Entre paréntesis, fast. Los cheetahs son, entre paréntesis, animales. Perdón, después animales y entre paréntesis rápidos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que estos son los animales más rápidos. ¿Cómo digo eso? Si tengo el adjetivo fast, ¿será corto o largo? Fast. Es corto, ¿verdad? Es de una sílaba, fast. Entonces, ¿qué hacía? Le ponía la terminación EST. ¿Por qué? Porque estoy comparando a los cheetahs ¿con qué? Con todos los animales. Quiero decir que es el más rápido. Entonces, cheetahs are the fastest animals. Son los animales más rápidos. Los estoy comparando con todos. Así como antes comparé el inglés con todas las otras asignaturas, ahora comparo los cheetahs con todos los otros animales. Number 3, y la última que hacemos juntos. Football is... El fútbol es, espacio, sport in South America. Deporte en Sudamérica. Entre paréntesis, popular o popular. Entonces quiero decir que el fútbol es el deporte más popular de Sudamérica. ¿Cómo digo eso? Miro mi adjetivo y digo popular. Popular. Tengo varias sílabas. ¿Qué hago si entonces mi adjetivo era extenso? Antepongo the most y queda football is the most popular sport in South America. El fútbol es el deporte más popular de Sudamérica. Y de nuevo les voy a dejar el último a ustedes para que lo intenten en la casa a ver si es que quedó un poco más claro cómo se hacía esto. ¿Ya? ¿Questions? ¿Tienen alguna pregunta al respecto? ¿Quedaron dudas? ¿Hay algo acá que no se entienda? Si necesitas extra help, send us an email. Envíanos un email. ¿A quién? Puede ser a Víctor Cid, victor.cid@oscarmoser.cl, a Carolina, carolina.munoz@oscarmoser.cl, a Violeta en violeta.reyes@oscarmoser.cl o a angelica.saavedra@oscarmoser.cl. Identifica quién es tu profesor de asignatura y escríbele tus dudas a estos correos. ¿Qué le vas a poner en el asunto o subject? Your name, tu nombre, and your grade, tu curso. Y en el message, tu pregunta tan clara como sea posible. Así va a ser mucho más fácil para nosotros poder ayudarte. You did an amazing job. Muy bien, chiquillos, llegaron al final de esta lesson. Espero que se haya entendido muy bien la materia. Recuerden que si tienen dudas nos pueden contactar y puedes ver este video todas las veces que tú quieras. Así paras en la parte en la que sientes que faltó un poco más. ¿Vale? Acuérdate de revisar entonces los cuadritos de resumen y contactarnos a nosotros. Bye bye.